El viento frío azotaba las calles de Manhattan, obligando a los transeúntes a abrigarse bien con abrigos y bufandas. Anna Larson, una analista financiera de 32 años, caminaba confiada por la Quinta Avenida, ignorando el frío. Su elegante traje negro y su impecable peinado la hacían parecer una exitosa mujer de negocios, cuyo camino se dirigía hacia el imponente rascacielos donde se encontraba la oficina de su empresa. Ana entró en el edificio, saludando con la cabeza al guardia de seguridad, y se dirigió a los ascensores. Al llegar a la planta 47, se encuentra en un amplio despacho con ventanas panorámicas que ofrecen una vista espectacular de la ciudad. Sus compañeros la saludaron, pero Ana se limitó a asentir discretamente, concentrada en el día que tenía por delante. Su escritorio estaba perfectamente organizado, ni un solo papel de más, solo su portátil y unas cuantas carpetas con documentos. Ana se sentó en su escritorio y encendió el ordenador, preparándose para otro ajetreado día en el mundo de las altas finanzas. Hacía 7 años que Ana había dejado su Boston natal y se había trasladado a Nueva York. En ese tiempo ha conseguido labrarse una carrera impresionante, convirtiéndose en una de las mejores analistas de su empresa. Su reputación de especialista implacable y perspicaz era bien conocida en los círculos financieros de la ciudad. Sin embargo, su éxito profesional no se reflejaba en su vida personal. Ana vivía sola en un lujoso piso del Upper East Side, evitaba las relaciones duraderas y dedicaba todo su tiempo al trabajo. Sus pocos amigos se habían resignado hacía tiempo al hecho de que era casi imposible ver a Ana fuera de la oficina. Inmersa en su trabajo, Ana no se dio cuenta de cómo pasaban las horas. La interrumpió el timbre del teléfono. El nombre Mamá apareció en la pantalla y Ana dudó un momento antes de contestar. Las relaciones con su familia eran tensas desde hacía años y cada conversación con sus padres le resultaba difícil. «Hola», dijo Ana secamente mientras seguía mirando los documentos en la pantalla del ordenador. «Ana, querida», llegó la voz de Evelyn Larson, anormalmente alegre y animada, a través del auricular. «¿Cómo estás? Espero que no demasiado ocupada para hablar con tu madre». «Tengo mucho trabajo, mamá. ¿Qué pasa?» Ana trató de hablar con calma, pero la irritación se deslizó en su voz. «Oh, no mucho, cariño. Solo quería compartir la noticia. Tu padre, Freya y yo acabamos de regresar de un maravilloso viaje a París. Ha sido una delicia». Ana se quedó en silencio, esperando a que continuara. Sabía que su madre no llamaba solo para compartir sus impresiones sobre el viaje. «¿Sabes? Freya ha soñado tanto con este viaje. Tu padre y yo no podíamos decirle que no, pero ya sabes lo difícil que está el dinero ahora». Ana sintió que la ira crecía en su interior. Ya se imaginaba a dónde iba a llevarle la conversación. «Mamá, habla claro. ¿Qué has hecho?», preguntó Ana con frialdad. Evelyn guardó silencio un segundo y luego soltó una carcajada antinatural. «Oh, Ana, siempre fuiste tan perspicaz. Está bien, lo admito. Tomamos prestado un poco de tu tarjeta de crédito dorada. Solo un poco, solo 75.000 euros». Ana sintió que la sangre se le subía a la cara. No era por el dinero. Para ella, una analista financiera de éxito con un sueldo de 6 cifras, la cantidad no era crítica. Era la forma en que su madre le había planteado la situación lo que la enfurecía. «¿Cómo has podido acceder a mi tarjeta?», preguntó Ana tratando de mantener la calma. «Oh, no pongas esa cara de sorpresa, querida», replicó Evelyn con una nota de suficiencia en la voz. «¿Recuerdas cuando viniste por Navidad? Te dejaste el bolso en la habitación de invitados y yo los datos de tu tarjeta. Por si acaso, no hay mucho que pueda pasar». Ana apretó los dientes, recordando aquella visita a casa. En efecto, había dejado su bolso desatendido un momento mientras ayudaba a su padre en la cocina. La idea de que su madre aprovechara ese momento para fisgonear y robar le produjo una oleada de repulsión.
¿Has usado mi tarjeta de crédito sin permiso?, pronunció con frialdad. ¿Usada? ¡Qué palabra tan horrible, Ana! Somos tu familia. Solo tomamos prestado. Además, nos ocultaste que tenías un límite de crédito tan alto, ¿no? Ese es tu castigo, astuta. Evelyn volvió a reírse, como si estuviera contando una historia divertida. Ana permaneció en silencio, tratando de contener la rabia que bullía en su interior. Por su mente pasaron años de resentimiento, injusticia y abandono por parte de sus padres. No la cantidad de dinero gastado, sino el mero hecho de que sus padres pensaran que era posible espiarla, robar sus datos y disponer de sus fondos, e incluso presentarlo como un bill, desbordó el vaso de su paciencia. «¿Ana? ¿Todavía estás aquí? Vamos, no te lo tomes tan a pecho. Somos familia, después de todo». La voz de Evelyn se volvió un poco insegura. «No te arrepientas después», dijo finalmente Ana en voz baja pero llena de amenaza. «¿De qué estás hablando, querida?», preguntó Evelyn confusa. «He dicho que no te arrepientas después. Adiós, mamá». Ana colgó sin esperar respuesta. Durante unos minutos permaneció inmóvil mirando al vacío. Luego abrió lentamente un cajón del escritorio y sacó un pequeño cuaderno negro. Ana hojeó las páginas llenas de nombres y números de teléfono, contactos que había ido recopilando a lo largo de los años, preparándose para el momento que siempre había sabido que llegaría algún día. Respirando hondo, Ana cogió el teléfono y marcó el primer número de la lista. «Hola, soy Ana Larson. Necesito su ayuda. Sí, ahora mismo. Se trata de mi familia en Boston». Colgó el teléfono y se volvió hacia la ventana. El sol ya se estaba poniendo, coloreando los rascacielos de Nueva York en tonos dorados y morados. Contempló la ciudad que se había convertido en su hogar, el mundo que había construido sola, sin la ayuda de su familia. Un mundo en el que había aprendido a ser fuerte y despiadada. «Querías esto para ti», susurró Ana, mirando al horizonte. «Ahora sabrás de lo que soy realmente capaz». Con esas palabras, volvió a su ordenador y se puso a trabajar. Por fin se había puesto en marcha el plan de venganza que llevaba años urdiendo. Ana sabía que las próximas semanas y meses estarían llenos de trabajo duro, pero estaba preparada. Preparada para demostrar a su familia que su niña astuta había crecido y se había convertido en una fuerza con la que no había que contar. Mientras la oficina se vaciaba lentamente, Ana permaneció en su asiento, inmersa en su trabajo. Sus dedos volaban sobre el teclado, enviando correos electrónicos, haciendo llamadas, poniendo en marcha mecanismos que pronto cambiarían para siempre la vida de la familia Larson. Ya bien entrada la noche, cuando las luces de la mayoría de las oficinas del rascacielos se habían apagado, Ana apagó por fin el ordenador y recogió sus cosas. Al salir del edificio, sintió una extraña calma. Por primera vez en años, sintió que tenía el control, que ya no era víctima de las manipulaciones de su familia. Subió a un taxi y dio la dirección de su piso. Mientras el coche avanzaba por la ciudad nocturna, vio pasar las luces y pensó en que mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que ya no sería la hija obediente a la que utilizar y engatusar. 75.000 euros, murmuró para sí misma. Aún no sabes cuánto te va a costar. El taxi se detuvo frente a su casa. Ana pagó y bajó, sintiendo el aire fresco de la noche en la cara. Miró al cielo estrellado, apenas visible por las luces de la ciudad, y sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era la cálida sonrisa de la felicidad, sino la fría mueca de un hombre dispuesto a todo por su objetivo. Al entrar en su piso, Ana fue directa al bar. Se sirvió un vaso de whisky caro y se acercó a la ventana, desde donde tenía una vista nocturna de Manhattan. Al tomar un sorbo, sintió que el alcohol le quemaba la garganta, pero la sensación solo la hizo estar más decidida. Ana recordó todas las veces que sus padres habían favorecido a su hermana menor Freya.
todas aquellas veces en las que sus logros habían pasado desapercibidos, mientras que cualquier pequeña cosa que hiciera Freya era alabada hasta el cielo. Años pasados a la sombra de su hermana, Beshia, años pasados intentando demostrar su valía. Y ahora esto, robo, traición, y todo bajo la apariencia de cuidado paterno. Ana sintió que una fría rabia crecía en su interior. Ya no era la niña ingenua que se dejaba engañar por dulces palabras de amor familiar. Mañana, susurró Ana, mirando su reflejo en la ventana, mañana empezará tu fin. Con esas palabras, terminó su whisky y se dirigió al dormitorio. Mañana le esperaba un gran día y tenía que estar en alerta máxima. La familia Larsson aún no lo sabía, pero su mundo estaba a punto de desmoronarse, y la culpable sería precisamente la hija que siempre habían considerado débil y maleable. Ana se despertó temprano por la mañana, antes de que los primeros rayos del sol hubieran tocado siquiera los rascacielos de Manhattan. El sueño era agitado, lleno de imágenes del pasado que durante tanto tiempo había intentado olvidar. Sentada en el borde de la cama y mirando la ciudad antes del amanecer por la ventana, dejó que los recuerdos la invadieran. Boston, año 2002. Ana tiene 12 años, su hermana pequeña Freya 9. La casa de los Larsson está llena de celebraciones. Es el cumpleaños de Freya. Ana está de pie en un rincón del salón, mirando cómo su hermana, rodeada de invitados, abre los regalos. «¡Mira qué muñeca!», exclama Evelyn, la madre de las niñas, sosteniendo un costoso juguete de porcelana. «Freya, querida, eres una niña tan afortunada». Ana siente que la amargura crece en su interior. En su 12º cumpleaños, apenas 3 meses atrás, no había recibido nada parecido. Su celebración pasó casi desapercibida, con una simple tarta y un par de modestos regalos. «Ana, cariño», la voz de su padre, Thorsten, la saca de sus cavilaciones. «¿Por qué no ayudas a tu madre en la cocina? Tenemos que comprar más aperitivos para los invitados». Ana asiente y se dirige a la cocina, sintiendo que los ojos de los invitados la siguen. Escucha susurros. «¡Qué niña tan obediente! Pero Freya brilla, ¿verdad?». En la cocina, Evelyn está alborotando los fogones. «Ah, Ana», dice sin volverse. «Recoge esos platos y llévalos al salón, y procura que no se te caigan como la última vez». Ana siente que el color le inunda las mejillas. Aquel incidente fue solo una vez, cuando tropezó con la alfombra, pero su madre nunca parece olvidarlo. «¿Mamá?», dice Ana en voz baja. «Estaba pensando que quizá podríamos hacer juntas una tarta para Freya». Evelyn se vuelve finalmente hacia su hija, con una expresión de fastidio en el rostro. «Ana, no tenemos tiempo para eso. Además, sabes que no se te da muy bien cocinar. Será mejor que hagas algo útil». Ana recoge los platos en silencio y vuelve al salón. Ve a Freya, rodeada de atenciones, riendo y bromeando con los invitados. Su hermana pequeña era siempre el centro de atención, extrovertida y brillante, mientras que Ana permanecía en la sombra. Un flashback cambia, transportando a Ana 3 años en el futuro. Tiene 15 años y acaba de recibir los resultados de un importante examen en el colegio. La nota más alta, la mejor de la clase. Con el corazón palpitante corre a casa para compartir la noticia con sus padres. Pero cuando entra en casa, ve a toda la familia reunida en torno a Freya, que sostiene una especie de certificado. «Nuestra pequeña estrella», exclama Thorsten, abrazando a su hija menor. «Primer puesto en el concurso de talentos de la escuela. Estamos muy orgullosos de ti». Ana se queda en la puerta con el examen en la mano. Nadie se percata de su presencia. Cuando por fin se decide a hablar, su voz suena tranquila e insegura. «Mamá, papá, yo también quería enseñaros algo». Evelyn se da la vuelta con los ojos irritados. «Ana, ¿no ves que estamos celebrando el éxito de Freya? ¿Qué tienes ahí? Un examen de matemáticas.
Bueno, es tu asignatura favorita, ¿no? Por supuesto que deberías sacar buenas notas. Ana siente que su logro se devalúa en un instante. Se retira en silencio a su habitación, donde esconde el examen en el cajón de su escritorio. En ese momento, se jura a sí misma que algún día conseguirá que se fijen en ella, que se sientan orgullosos de ella. Pasan los años y la distancia entre las hermanas no hace más que aumentar. Freya se convierte en la estrella del colegio, popular, con talento para el arte y los deportes. Ana, en cambio, está inmersa en sus estudios y encuentra consuelo en los libros y los números. Cuando Ana cumple 17 años, se entera de la existencia de un prestigioso programa de finanzas para estudiantes de bachillerato. Es su oportunidad de destacar, de demostrar su potencial. Trabaja días y noches en la solicitud, sacrificando el sueño y su vida social. Y entonces, por fin, llega la carta. Ana ha sido admitida en el programa, una de las pocas de la costa este. Con inquietud, se lo cuenta a sus padres durante la cena. «Oh, eso es maravilloso, querida», dice Evelyn, pero su mirada ya se desliza hacia Freya. «¿Y tú, querida, qué tal el ensayo para la obra del colegio?», añade Thorsten. «Ana, ¿estás segura de que no interferirá con tus tareas escolares? Ya sabes lo importante que es sacar buenas notas para entrar en la universidad». Ana siente que su triunfo se convierte en cenizas. Incluso ahora que ha conseguido algo realmente extraordinario, no pueden alegrarse de verdad por ella. Este momento se convierte en un punto de inflexión en la vida de Ana. Decide que ya no buscará la aprobación de sus padres. Construirá su vida por sí misma, sin tener en cuenta su opinión. Pasa otro año. Ana se gradúa con honores y recibe una beca para una prestigiosa universidad. En la fiesta de graduación, sube al escenario y pronuncia un discurso como la mejor alumna de la clase. Sus ojos recorren la multitud en busca de los rostros de sus padres. Pero lo que ve le rompe el corazón. Evelyn y Thorsten están sentados en medio del auditorio, su atención completamente centrada en Freya, que les está contando algo animadamente. Ni siquiera miran la escena en la que su hija mayor está dando el discurso más importante de su vida. En ese momento, Ana toma una decisión. Se irá lo más lejos posible, construirá su vida y su carrera, y demostrará a todo el mundo de lo que es capaz. Los años siguientes pasan como un borrón. Ana se sumerge de cabeza en sus estudios universitarios y luego en el trabajo. Rara vez vuelve a casa, y cuando lo hace, las visitas son siempre breves y tensas. Cada vez que vuelve a casa de sus padres, el escenario se repite. Freya es el centro de atención. Sus logros en las artes y la vida social se ensalzan hasta el cielo. Los éxitos de Ana en el mundo financiero se dan por sentados, sin mucho interés ni orgullo. ¿Te han ascendido? Eso está bien, querida, dice Evelyn, desviando rápidamente la conversación hacia la última exposición de Freya. Espero que no estés trabajando demasiado, Ana, añade Thorsten con un deje de desaprobación. Ya sabes, en la vida no todo es carrera. Y Freya ni siquiera parece darse cuenta de cómo sus éxitos eclipsan los logros de su hermana mayor. Da por sentada la atención y el amor de sus padres, sin darse cuenta del dolor que le causa a Ana. El colmo es la Navidad familiar cuando Ana tiene 28 años. Llega a casa, exitosa y segura de sí misma, con la esperanza de haberse ganado por fin el reconocimiento de sus padres, pero la velada transcurre como de costumbre. Freya habla de su nueva galería de arte, sus padres escuchan con admiración. Cuando Ana intenta hablar de su último proyecto, que ha hecho millonaria a la empresa, la interrumpen a medias. «Ana, cariño», dice Evelyn con leve irritación, «no es como si estuviéramos en una reunión de negocios. Hablemos de algo un poco más familiar». En ese momento, Ana se da cuenta de que nada cambiará. Nunca será lo bastante buena para sus padres, nunca obtendrá el reconocimiento que ansía. Esa noche, tumbada en su antigua habitación,
Ana toma una decisión. Corta todos los lazos con su familia, excepto los más necesarios. Vivirá su vida, construirá su carrera y nunca más buscará su aprobación. Por la mañana, se marcha antes de que todos se despierten, dejando una breve nota. A partir de ese momento, sus visitas a casa son cada vez menos frecuentes y más breves. Ana vuelve al presente, sentada en el borde de la cama de su piso de Nueva York. Años de dolor y decepción se han convertido en fría determinación. A última hora de la tarde, la familia Larson regresa a su espaciosa casa de los suburbios de Boston. Evelyn, Thorsten y Freya estaban llenos de impresiones de su viaje a París, con las maletas repletas de recuerdos y compras. «Ah, qué bien volver a casa», suspiró Evelyn, hundiéndose en su sillón favorito del salón. París fue encantador, pero no hay nada como el propio hogar. Thorsten asintió, deshaciendo las maletas. «Sí, el viaje fue maravilloso. Freya, querida, no te arrepentirás de haber elegido el arte como profesión. El Louvre te habrá inspirado nuevas creaciones». Freya, una artista en ciernes de 25 años, parecía preocupada. «Mamá, papá, ¿estáis seguros de haber hecho lo correcto utilizando la tarjeta de Ana para pagar el viaje? Quizá deberíais haberle pedido permiso antes». Evelyn se rió. «Oh, Freya, eres demasiado amable. Ana es nuestra hija y tenemos derecho a utilizar sus fondos si es necesario. Además, trabaja mucho y no gasta dinero en ella para nada». Thorsten asintió. «Así es. Ana debería darse cuenta de que la familia es más importante que el dinero. Quizá eso le enseñe a ser menos avariciosa y más considerada con nosotros». A la mañana siguiente, Thorsten fue a la oficina de su empresa de construcción, Construcciones Larson. La empresa era su orgullo. La había construido desde cero y en 20 años la había convertido en uno de los principales promotores inmobiliarios de Boston. El día empezó como de costumbre. Reuniones con contratistas, discusión de proyectos en curso, planificación de otros nuevos. Sin embargo, hacia la hora de comer, Thorsten notó que su secretaria, Marta, parecía preocupada. «¿Pasa algo, Marta?», le preguntó. «Señor Larson, han llamado del banco. Quieren concertar una reunión para hablar de una línea de crédito para un nuevo proyecto». Thorsten frunció el ceño. «Qué raro. Creía que lo habíamos acordado todo antes de irme. Vale, concierta una cita para mañana». Por la noche, de vuelta en casa, Thorsten le contó a Evelyn lo de la llamada del banco. «¿Crees que es algo serio?», preguntó ella. «No, probablemente solo sea una formalidad», respondió Thorsten. «Ya sabes cómo son los bancos, siempre tienen que volver a comprobarlo todo». Al día siguiente, Thorsten acudió al banco para una reunión. Para su sorpresa, el director parecía tenso. «Señor Larson, hemos recibido cierta información que nos hace reconsiderar las condiciones del préstamo de su empresa», dijo. «¿Qué información?», se preguntó Thorsten. «Hay rumores sobre las dificultades financieras de Construcciones Larson. Necesitamos estar seguros de que nuestra inversión está protegida». Thorsten se quedó estupefacto. «¿Qué rumores? Eso es absurdo. Nuestra empresa es más estable que nunca». El gerente se encogió de hombros. «No obstante, nos vemos obligados a hacer más comprobaciones. De momento, la línea de crédito quedará congelada». Thorsten volvió a la oficina de mal humor. No entendía de dónde habían salido esos rumores ni quién podía haberlos difundido. Mientras tanto, en Nueva York, Ana estaba sentada en su despacho revisando los informes sobre los primeros resultados de su plan. Sonreía satisfecha al ver lo rápido que habían empezado a desarrollarse los acontecimientos. «Esto es solo el principio», susurró, mirando la foto de su familia sobre el escritorio. «Aún no sabéis de lo que soy capaz». Ana cogió el teléfono y marcó un número. «Hola, soy Ana Larson. Me gustaría discutir la siguiente etapa de nuestro plan». «Sí, va exactamente como pensábamos».
Durante la semana siguiente, Thorsten observó que varios pequeños contratistas se negaban a cooperar con Construcciones Larsson. Las razones variaban, pero todas parecían descabelladas. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró Thorsten, mirando otra carta de no cooperación. Por la noche le contó sus problemas a Evelyn. «Cariño, quizás sea solo una coincidencia», sugirió ella. «Ya sabes cómo son los negocios. A veces hay altibajos». Thorsten asintió, pero la sensación de malestar nunca le abandonó. «Probablemente tengas razón. Un extraño cúmulo de circunstancias». 2 semanas después de su regreso de París, Thorsten empezó a notar que los problemas en el negocio se agravaban. Varios clientes importantes habían aplazado el inicio de proyectos previstos, alegando la incierta situación económica. «¿Qué está pasando?», preguntó Thorsten a su director financiero. «¿Por qué de repente todo el mundo piensa que tenemos problemas?». «No lo sé, jefe», respondió este. «Pero hay rumores en el mercado sobre las dificultades financieras de Larsson Construction. He intentado averiguar la fuente, pero ha sido en vano». Thorsten frunció el ceño. «Son tonterías. Somos una empresa estable y con buena reputación. ¿Quién iniciaría semejantes rumores?». Por la noche, de vuelta en casa, Thorsten parecía preocupado. Evelyn se dio cuenta y le preguntó qué le pasaba. «Un pequeño problema en el trabajo», respondió. «Nada grave, querida, no te preocupes». Evelyn asintió, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «Quizá deberíamos llamar a Ana. Ella sabe de finanzas, después de todo, puede dar consejos». Thorsten negó con la cabeza. «No, no deberíamos molestarla por nada. Me ocuparé yo mismo». Mientras tanto, en Nueva York, Ana preparaba la siguiente fase de su plan. Sabía que sus padres aún no se tomaban en serio la amenaza, pero eso solo jugaba a su favor. «Siempre me habéis subestimado», susurró Ana, mirando la foto de la familia. «Ahora os daréis cuenta del error que cometisteis». Mientras Thorsten y Evelyn seguían ignorando la gravedad de la situación, creyendo que los problemas eran temporales, Ana continuó metódicamente su plan de venganza. Aprovechaba cualquier oportunidad, cualquier conexión, para socavar la reputación y la estabilidad de Construcciones Larsson. Sabía que sus padres no tardarían en darse cuenta del grave error que habían cometido al subestimarla. Y para entonces sería demasiado tarde para arreglar nada. Freya Larsson estaba delante de un lienzo en blanco en su pequeño estudio del ático de la casa de sus padres. La luz del sol que entraba por la gran claraboya iluminaba los bocetos y los cuadros inacabados esparcidos por todas partes. Inspirada por su reciente viaje a París, estaba llena de ideas y energía para crear una nueva serie de obras. Cogiendo el pincel, Freya empezó a dar las primeras pinceladas sobre el lienzo. Sus movimientos eran seguros y fluidos, como si supiera exactamente lo que quería representar. La silueta de la Torre Eiffel, rodeada de la bruma de una mañana parisina, aparece poco a poco en el cuadro. «Freya, baja, la cena está lista», llegó la voz de Evelyn desde abajo. La muchacha suspiró, apartándose a regañadientes de su trabajo. Miró el reloj y se sorprendió al ver que llevaba casi 4 horas en el estudio. El tiempo siempre pasaba volando cuando estaba inmersa en su trabajo. Al bajar a la cocina, Freya encontró a sus padres enfrascados en una animada conversación. Sin embargo, cuando vieron a su hija, se callaron abruptamente. «¿Qué pasa?», preguntó Freya, notando la tensión en el ambiente. «Nada, cariño», respondió rápidamente Evelyn, colocando un plato de ensalada sobre la mesa. «¿Cómo va tu nuevo cuadro?». Freya frunció el ceño, dándose cuenta de que sus padres ocultaban algo, pero decidió no insistir. «Bien, he empezado una serie de obras inspiradas en nuestro viaje a París. Creo que podría ser la base de mi primera exposición individual». «Eso es maravilloso, querida», sonrió Thorsten, pero Freya se dio cuenta de que la sonrisa no le llegaba a los ojos.
Estoy segura de que tus cuadros serán increíbles. El almuerzo transcurrió en un ambiente extraño. Sus padres intentaron mantener una conversación informal, preguntando a Freya por sus planes e impresiones de París, pero la chica sintió que sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. Después de comer, mientras Freya ayudaba a su madre a recoger la mesa, decidió intentarlo de nuevo. Mamá, veo que algo va mal. Tú y papá podéis decírmelo. Evelyn suspiró, dejando de limpiar su plato por un momento. Tu padre está teniendo un pequeño problema en el trabajo, cariño. Nada grave, no tienes por qué preocuparte. ¿Qué clase de problemas?, insistió Freya. Solo algunas dificultades con los socios y el banco. Ya sabes cómo son los negocios. Altibajos. Evelyn intentó sonreír, pero no le salió muy convincente. Freya asintió, pero la sensación de inquietud nunca la abandonó. Nunca había visto a sus padres tan preocupados. De vuelta en su estudio, Freya encontró que su inspiración había desaparecido. Se sentó frente al cuadro inacabado, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con sus padres. De repente, le vino una idea a la cabeza. Sacó el teléfono y marcó el número de Ana. Tras unos pitidos, saltó el buzón de voz. Hola, Ana, soy Freya. Solo quería hablar. Parece que papá tiene problemas en el trabajo. Tal vez sepas algo al respecto. Llámame, por favor. Freya colgó el teléfono y suspiró. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo grave estaba ocurriendo y no se lo habían contado. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente extraño. Freya intentaba concentrarse en su arte, pero la tensión constante en la casa le impedía sumergirse por completo en su trabajo. Notó que su padre llegaba a casa del trabajo cada vez más tarde, con aspecto cada vez más agotado. Su madre intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero su sonrisa era cada vez más tensa. Ana no volvió a llamar y Freya empezó a preocuparse aún más. Una noche, una semana después de regresar de París, Freya oyó hablar a sus padres mientras pasaba por delante del estudio de su padre. Thorsten, ya no son solo dificultades temporales, habló Evelyn con voz apagada. 3 clientes importantes han cancelado contratos en los 2 últimos días. ¿Qué está pasando? No lo sé. La voz del padre sonaba irritada y cansada. Parece como si alguien intentara deliberadamente socavar la reputación de la empresa. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Quizá deberíamos pedir ayuda. Quizá... ¿A Ana? Thorsten resopló. ¿A Ana? ¿Por qué? Es analista financiera, no especialista en relaciones públicas. ¿Qué puede hacer para ayudar? Pero tiene contactos en el mundo financiero. Quizá pueda averiguar de dónde vienen esos rumores. Freya se alejó silenciosamente de la puerta, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. La situación era mucho más grave de lo que pensaba. ¿Y por qué no querrían sus padres acudir a Ana en busca de ayuda? Al día siguiente, Freya decidió investigar la situación por su cuenta. Empezó a buscar información sobre la empresa de su padre en Internet y se sorprendió de lo que encontró. Numerosos artículos y foros hablaban de los posibles problemas financieros de Construcciones Larsson. Algunos incluso insinuaban posibles irregularidades empresariales. Freya no podía creer lo que veía. ¿Cómo podía haber ocurrido esto tan rápidamente? Después de todo, hacía solo un par de semanas todo había ido bien. Volvió a intentar ponerse en contacto con Ana, pero fue en vano. Desesperada, Freya dejó otro mensaje en el buzón de voz. Ana, por favor, llámame. No sé qué está pasando, pero papá tiene graves problemas con la empresa. Se están escribiendo cosas terribles en Internet. Tengo miedo. Por favor, si hay algo que puedas hacer para ayudar. Freya no terminó la frase, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Nunca le habían interesado los negocios de su padre, prefería el mundo del arte, pero ahora se sentía impotente e inútil. Los días pasaban y la situación parecía empeorar.
Freya se dio cuenta de que sus padres casi habían dejado de hablar durante la cena, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Thorsten se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia y, cuando regresaba, se encerraba en su estudio. Freya intentaba distraerse trabajando en sus cuadros, pero la inspiración la abandonaba. Las vívidas imágenes de París que quería plasmar en el lienzo parecían ahora lejanas e irreales. Sus cuadros se volvieron cada vez más oscuros e inquietantes, reflejando la atmósfera de la casa. Una mañana, 3 semanas después de su regreso de París, Freya se despertó por una conversación en voz alta en el piso de abajo. Bajó tranquilamente las escaleras y vio a su padre hablando por teléfono en el salón. Tenía la cara pálida y la voz temblorosa por la ira apenas contenida. ¿Qué quieres decir con retirar todas las inversiones? Llevamos 10 años trabajando juntos, Gerald. No puedes marcharte sin más. ¿Qué rumores? Son todo mentiras, y lo sabes. No, espera, no cuelgues. Thorsten colgó el teléfono, desesperado, y vio que Freya estaba de pie en la puerta. Por un momento tuvo una expresión de miedo en la cara, pero se recompuso rápidamente. Freya, cariño, no quería despertarte, dijo, intentando sonreír. Papá, ¿qué está pasando? Por favor, dime la verdad. Thorsten suspiró pesadamente y se hundió en una silla. Alguien está intentando destruir mi empresa, Freya. No sé quién es ni por qué, pero están difundiendo rumores falsos y nuestros socios e inversores están empezando a creerlos. Freya se sentó junto a su padre, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor y miedo. ¿Pero por qué? ¿Quién querría hacerte daño? Thorsten negó con la cabeza. No lo sé, cariño. Siempre he intentado hacer negocios honradamente, pero en los negocios hay muchos envidiosos y competidores, quizá algunos de ellos. De repente, Freya se dio cuenta. Papá, tal vez tiene algo que ver con esa tarjeta de crédito de Ana. Ya sabes, la que usaste para pagar nuestro viaje. Thorsten levantó la vista bruscamente, con un destello de consternación en los ojos. ¿Qué? No, claro que no. ¿Cómo podría estar relacionado? Ana es nuestra hija, ella nunca... Pero Freya ya no escuchaba. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su mente. El extraño silencio de Ana, los repentinos problemas en la empresa de su padre que habían comenzado justo después de su regreso de París. Dios mío, susurró Freya, sintiendo que el terror la invadía. Papá, creo que es Ana. Thorsten miró fijamente a su hija, incapaz de creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo, Freya? Es absurdo. Piénsalo, papá. Ana trabaja en finanzas, tiene contactos. Hace semanas que no me devuelve las llamadas. Y todo esto empezó justo después de que usara su tarjeta de crédito sin autorización. Thorsten se puso aún más pálido. No, eso es imposible. Ana no podría haber... Pero en sus ojos Freya vio un destello de comprensión y miedo. Él también empezaba a darse cuenta de la enormidad de lo que estaba ocurriendo. Ana Larsson estaba sentada en su lujoso despacho del centro de Manhattan, revisando los últimos informes sobre la situación en torno a Construcciones Larsson. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. El plan de venganza se estaba desarrollando incluso mejor de lo que ella esperaba. De repente, llamaron a la puerta. Era su ayudante, Melissa. Señorita Larsson, tengo nueva información sobre la obra benéfica de su madre, dijo tendiéndole una carpeta. Ana asintió. Gracias, Melissa. ¿Algo de interés? Sí, señora. Hemos encontrado algunas discrepancias en los estados financieros de la fundación. Nada ilegal, pero digamos que hay algunos puntos que podrían interpretarse de forma ambigua. A Ana se le iluminaron los ojos. Excelente. Prepara un informe detallado y envíalo a nuestros contactos de prensa. De forma anónima, por supuesto. Melissa asintió y salió del despacho. Ana se reclinó en la silla, sintiendo una descarga de adrenalina.
El ataque al negocio de su padre estaba en marcha, pero ahora había llegado el momento de atacar también la reputación de su madre. Mientras tanto, en Boston, Evelyn Larson se preparaba para la recaudación anual de fondos de su fundación. El evento era siempre uno de los puntos álgidos de la vida social de la ciudad, y Evelyn estaba orgullosa de lo que había conseguido crear. Querida, ¿estás segura de que merece la pena celebrar esta velada ahora?, preguntó Thorsten, observando a su mujer elegir sus joyas. Evelyn suspiró. Thorsten, no podemos cancelar el evento en el último momento. Eso provocaría aún más rumores. Además, es más importante que nunca demostrar que nos va bien. Thorsten asintió, pero su rostro permaneció sombrío. Las últimas semanas habían sido una auténtica pesadilla para él. Los clientes habían cancelado contratos uno a uno, los inversores habían retirado fondos y los bancos habían denegado préstamos. Seguía sin creerse que Ana pudiera estar detrás de todo aquello, pero las palabras de Freya le mantenían alerta. La velada comenzó como de costumbre. Los invitados, vestidos de noche, iban llegando al lujoso hotel donde se celebraba el evento. Evelyn estaba radiante, saludando a todos con una sonrisa perfecta. Sin embargo, Thorsten se dio cuenta de que algunos de los invitados cuchicheaban y les lanzaban miradas extrañas. De repente, a Evelyn se le acercó su amiga Margaret. «Evelyn, querida, necesito hablar contigo, a solas». Se apartaron y Thorsten vio que el rostro de su mujer palidecía. Cuando Evelyn regresó, parecía conmocionada. «¿Qué ha pasado?», preguntó Thorsten. «Uno de los periodistas locales está preparando un artículo sobre nuestra fundación», susurró Evelyn. «Dice tener pruebas de irregularidades financieras». Thorsten sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué irregularidades? Eso es absurdo». «Lo sé, pero... Thorsten, parece muy convincente. Hablan de discrepancias en los informes, de extrañas transferencias de fondos». En ese momento se les acercó Gerald, un viejo amigo de la familia y uno de los financiadores de la fundación. «Evelyn, Thorsten», empezó, con aire incómodo. «Acabo de recibir una extraña llamada. Me han informado de que vuestra fundación está siendo investigada. ¿Es cierto?». Evelyn se puso aún más pálida. «No, claro que no. Gerald, ya nos conoces». Pero Gerald ya estaba retrocediendo, negando con la cabeza. «Lo siento, pero no puedo arriesgar mi reputación. Tengo que retirar mi apoyo a la fundación». Thorsten sintió que la ira crecía en su interior. Esto se parecía demasiado a lo que le estaba ocurriendo a su empresa. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron. «Es Ana», susurró. «Realmente es Ana». Evelyn miró a su marido con horror. «¿De qué estás hablando?». Freya tenía razón. Es Ana quien está detrás de todo esto, detrás de los problemas de mi empresa y ahora del ataque a tu fundación. Evelyn negó con la cabeza, sin querer creerlo. «No, eso es imposible. Ana nunca...». Pero Thorsten ya no escuchaba. Sacó su teléfono y marcó el número de su hija mayor. Tras unos pitidos, Ana contestó. «Hola, papá». Su voz sonaba fría y distante. «Ana, ¿qué haces?», soltó Thorsten. «¿Por qué haces esto?». Se hizo una pausa al otro lado de la línea. «¿De qué estás hablando, papá?». «No finjas. Sé que eres tú quien está detrás de todos los problemas de mi empresa. Y ahora atacas la fundación de tu madre. ¿Por qué, Ana? Somos tu familia». Ana se rió, y esa risa provocó un escalofrío en Thorsten. «Es demasiado tarde, papá», replicó Ana con frialdad. «Tú mismo lo empezaste. Ahora aténganse a las consecuencias». Con estas palabras, colgó el teléfono. Thorsten se quedó estupefacto, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Evelyn se acercó a él, con el rostro pálido por la sorpresa. «¿Thorsten? ¿Qué ha dicho?». Se volvió hacia su mujer, sintiendo que su mundo se derrumbaba. «Evelyn, hemos cometido un terrible error,
y ahora lo estamos pagando. En ese momento, Freya corrió hacia ellos. «Mamá, papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué se van todos los invitados?» Thorsten y Evelyn intercambiaron miradas llenas de dolor y miedo. Se dieron cuenta de que su familia estaba al borde del desastre y no sabían cómo evitarlo. Mientras tanto, en Nueva York, Ana estaba sentada en su despacho, contemplando la ciudad nocturna al otro lado de su ventana. Se sentía extrañamente desolada tras la conversación con su padre. Una parte de ella quería parar, detener esta venganza, pero la otra parte, la que había estado acumulando resentimiento y frustración durante años, estaba decidida a llevarlo a cabo. «Tú empezaste esto», susurró, mirando la foto de la familia en su escritorio. «Ahora sabrás lo que valía tu hija no amada». A la mañana siguiente, las noticias del escándalo que rodeaba a la fundación benéfica Evelyn Larson inundaron los medios de comunicación locales. Los periodistas asediaron su casa exigiendo comentarios. Los teléfonos no paraban de sonar con llamadas de antiguos amigos y socios que querían distanciarse de la familia Larson. Thorsten se sentó en su despacho, absolutamente destrozado. Intentó ponerse en contacto con abogados, banqueros, intentó salvar lo que aún podía salvarse, pero cada hora que pasaba, la situación empeoraba. Evelyn se encerró en su habitación, negándose a salir o a hablar con nadie. Freya se revolvió entre sus padres intentando apoyarlos, pero sintiéndose totalmente impotente. Hacia el anochecer, Thorsten reunió a la familia en el salón. Su rostro estaba gris por el cansancio y el estrés. «Tenemos que hacer algo», dijo. «Ana, no se detendrá. Tenemos que encontrar la manera de detenerla». Evelyn negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «¿Cómo, Thorsten? ¿Cómo podemos detener a nuestra propia hija?» «Quizás si hablamos con ella», sugirió Freya. «Si nos disculpamos, le explicamos». Thorsten sonrió amargamente. «¿Crees que no lo hemos intentado? Ella no escucha. Está decidida a destruirnos». «¿Pero por qué?», exclamó Freya. «No entiendo cómo puede hacerle esto a su propia familia». Thorsten y Evelyn intercambiaron miradas de culpabilidad. Se daban cuenta de que años de abandono y trato injusto hacia Ana habían conducido a esta situación. Pero ¿cómo podían explicárselo a Freya, que siempre había sido su favorita? «Freya», comenzó Evelyn, «nosotros no siempre hemos sido justos con Ana. A menudo hemos ignorado sus logros, te hemos prestado más atención a ti». Freya parecía sorprendida. «¿Qué? Pero nunca me he dado cuenta». «Claro que no te diste cuenta», dijo Thorsten en voz baja. «Intentamos asegurarnos de que no lo notaras. Pero Ana, ella lo sintió. Todos estos años». Freya sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Recordó todas esas veces en que Ana había parecido distante, cuando se había negado a venir a las fiestas familiares. Ahora todo cobraba un nuevo significado. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. Thorsten suspiró pesadamente. «No lo sé, pero tenemos que pensar en algo. De lo contrario, si no, lo perderemos todo». En ese momento sonó el teléfono. Thorsten miró la pantalla y se puso pálido. «¿Quién es?», preguntó Evelyn. «La policía», respondió Thorsten con voz temblorosa. «Quieren hablar conmigo sobre posibles irregularidades financieras en la empresa». Evelyn y Freya observaron horrorizadas cómo Thorsten contestaba al teléfono. Se dieron cuenta de que aquello podía ser el principio del fin. En una espaciosa sala de conferencias de un rascacielos de Manhattan se había reunido un grupo de personas. Sus trajes caros y sus modales seguros los delataban como representantes de los círculos más altos del mundo financiero. En la cabecera de la mesa estaba Ann Larson, con el rostro concentrado y decidido. «Caballeros», comenzó mirando a los presentes, «gracias por venir. Como saben, nuestra operación entra en una fase decisiva». Uno de los hombres, canoso y avispado, se adelantó. «Señorita Larson, debo admitir que su plan está funcionando a la perfección.
Pero permítame preguntarle, ¿está segura de que quiere llevar esto a cabo? Estamos hablando de su familia. Ana se congeló por un momento, pero luego sus ojos brillaron con fría determinación. Señor Hawkins, le agradezco su preocupación, pero no tomé esta decisión ayer. Años de negligencia e injusticia me han conducido a este momento. Es demasiado tarde para parar ahora. La joven con el portapapeles en las manos levantó la mano. Tengo novedades sobre Construcciones Larson. Las acciones de la empresa han caído otro 15% desde la noticia de la posible investigación. 3 grandes inversores ya han anunciado su retirada de los proyectos. Ana asintió. Estupendo. ¿Y la fundación benéfica de mi madre? El escándalo está cobrando fuerza, respondió el hombre de gafas. Los medios locales se hicieron eco de la historia, y ahora los federales empiezan a mostrar interés. Esperamos que esta semana se inicie una auditoría oficial de la fundación. Ana se reclinó en su silla, con rostro impenetrable. Bien, ahora vamos a discutir el siguiente paso. Durante la hora siguiente, el grupo discutió en detalle los siguientes pasos. Ana escuchó atentamente las sugerencias, haciendo de vez en cuando ajustes o preguntas aclaratorias. Era evidente que tenía todo bajo control y una idea clara de lo que quería conseguir. Cuando la reunión tocaba a su fin, el señor Hawkins se entretuvo. «Señorita Larson, ¿puedo hablar con usted en privado?» Ana asintió, y los dos se quedaron solos en la sala de conferencias. «Ana», empezó Hawkins con voz más suave, «la conozco desde hace varios años. Eres una de las analistas con más talento con las que he trabajado. Pero lo que estás haciendo ahora, ¿estás segura de que podrás vivir con eso más adelante?» Ana apartó la mirada un momento contemplando el panorama de Nueva York al otro lado de la ventana. «Sabe, señor Hawkins, me he hecho esa pregunta muchas veces, pero cada vez que empiezo a dudar, pienso en todas las veces que mis padres ignoraron mis logros cuando pusieron a Freya por encima de mí, y me doy cuenta de que no puedo parar». Hawkins suspiró. «Entiendo tus sentimientos, Ana, pero la venganza es un camino peligroso. Puede destruir no solo a aquellos contra los que se dirige, sino también al que se venga». Ana se volvió hacia él, con los ojos llenos de determinación. «Estoy preparada para esto, señor Hawkins. Sé lo que hago y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de mis actos». Hawkins asintió, dándose cuenta de que no podía hacerla cambiar de opinión. «Bien, en ese caso, seguiremos cumpliendo nuestros compromisos. Pero recuerda, Ana, si alguna vez quieres parar, solo tienes que decirlo». Ana le dio las gracias y Hawkins salió de la habitación. Se quedó sola y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad. Su reflejo en el cristal le pareció extraño, frío y decidido. Mientras tanto, en Boston, la familia Larson intentaba hacer frente a una crisis cada vez mayor. Thorsten se pasaba todo el día en la oficina intentando tranquilizar a los socios e inversores restantes. Evelyn tuvo que cancelar todos los actos de su fundación y se preparaba para una posible investigación. Freya se sentía perdida. Intentaba apoyar a sus padres, pero no sabía cómo ayudarles. De repente, se le ocurrió una idea. Sacó su teléfono y marcó el número de su amiga Lisa, que trabajaba para una importante publicación financiera. «Lisa, soy Freya. Necesito tu ayuda», dijo cuando su amiga contestó. «¿Freya? Dios mío, estaba a punto de llamarte. ¿Qué está pasando con tu familia? Es de lo único que hablan los periódicos». Freya suspiró. «Es una larga historia, Lisa, pero ahora mismo necesito información. ¿Puedes averiguar algo sobre los negocios financieros de la empresa de mi padre y la fundación de mi madre? ¿Quién está detrás?» Lisa se quedó callada un segundo. «Freya, ¿te das cuenta de lo que estás pidiendo? Podría ser peligroso». «Lo sé, Lisa, pero es importante, por favor». «De acuerdo», aceptó finalmente Lisa. «Veré lo que puedo averiguar. Pero ten cuidado, Freya.
Parece que hay gente muy poderosa detrás de esto. Freya dio las gracias a su amiga y colgó. No sabía lo que Lisa encontraría, pero sentía que podría ser una pista de toda la situación. Al día siguiente, Freya recibió un mensaje de Lisa. He encontrado algo interesante. Nos vemos en el café de la esquina de Main a las 3. Freya llegó al café, mirando nerviosa a su alrededor. Lisa ya la esperaba en una mesa de la esquina. Freya, empezó con voz tranquila, lo que he encontrado es algo importante. No puedo dar nombres, pero hay un grupo de financieros muy poderosos de Wall Street detrás del ataque al negocio de tu padre y a la fundación de tu madre. Freya sintió que se le cortaba la respiración. ¿Pero por qué iban a hacer eso? Lisa negó con la cabeza. No lo sé, pero están actuando de forma muy coherente y profesional. No es como una competición normal, es más como venganza. Freya se congeló. Venganza. ¿Pero quién? Y entonces se dio cuenta. Ana. Su hermana trabajaba en Wall Street, tenía conexiones en el mundo financiero. ¿Podría realmente haber organizado todo esto? Lisa, dijo Freya lentamente. ¿Puedes averiguar si mi hermana, Ana Larsson, está relacionada con esto? Los ojos de Lisa se abrieron de par en par. ¿Tu hermana? Freya, ¿crees que podría estar involucrada en esto? Freya asintió, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. No quiero creerlo, pero explicaría muchas cosas. Lisa se lo pensó un momento. Veré lo que puedo averiguar. Pero Freya, ten cuidado. Si tu hermana está realmente detrás de esto, es una adversaria muy peligrosa. Freya volvió a casa, con la cabeza dándole vueltas con la nueva información. Ella no sabía cómo decirle a sus padres acerca de esto. ¿Cómo explicarles que su propia hija podía ser la causa de todos sus problemas? Mientras tanto, en Nueva York, Ana seguía coordinando sus acciones. Había recibido el informe del encuentro de Freya con el periodista y se dio cuenta de que su hermana empezaba a adivinar la verdad. «Es hora de acelerar las cosas», le dijo a su ayudante. «Contacta con nuestros contactos en las fuerzas del orden. Es hora de iniciar una investigación formal sobre Construcciones Larsson». El ayudante asintió y salió del despacho. Ana se volvió hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Sabía que sus acciones estaban perjudicando a su familia, pero años de dolor y decepción ahogaban cualquier duda. «Tú misma empezaste esto», susurró. «Ahora descubrirás de lo que realmente soy capaz». Durante los días siguientes, la situación que rodeaba a la familia Larsson siguió deteriorándose. Los medios de comunicación bullían con titulares sobre posibles fraudes financieros en Construcciones Larsson y en la fundación benéfica de Evelyn. Thorsten y Evelyn apenas tenían tiempo para esquivar a los periodistas y responder a las preguntas de los investigadores. Freya se sentía impotente al ver cómo se desmoronaba la vida de sus padres. No sabía cómo detener a Ana, ni siquiera estaba segura de poder comunicarse con su hermana. Una noche, mientras Thorsten y Evelyn estaban sentados en el salón discutiendo su poco envidiable situación, Freya decidió contarles sus sospechas. «Mamá, papá», empezó con voz temblorosa, «creo que sé quién está detrás de todo esto». Sus padres la miraron con sorpresa y esperanza. «¿Quién, cariño?», preguntó Evelyn. Freya respiró hondo. Creo que es Ana». Las caras de Thorsten y Evelyn reflejaban conmoción. «¿Ana? ¿Nuestra Ana? Pero, ¿cómo? ¿Por qué?», murmuró Thorsten. Freya les había hablado de su conversación con Lisa, del grupo de poderosos financieros que estaban detrás del ataque a su familia. «Pero, ¿por qué iba a hacer esto Ana?», preguntó Evelyn con voz temblorosa. Freya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Porque le hemos hecho daño. Durante años, todos lo hicimos». Un pesado silencio flotaba en la habitación. Thorsten y Evelyn intercambiaron miradas de culpabilidad, dándose cuenta de que sus acciones habían conducido a esta situación. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Evelyn.
Thorsten negó con la cabeza. No lo sé, pero deberíamos intentar hablar con Ana. Quizá no sea demasiado tarde para arreglar las cosas. Freya asintió, sintiendo un atisbo de esperanza. Quizás si todos juntos se dirigían a Ana, le mostraban lo arrepentidos que estaban por el pasado, ella accedería a poner fin a esta venganza, pero en el fondo, Freya sabía que no sería fácil. Ana había estado acumulando resentimientos y frustraciones durante años. Tenía acceso a vastos recursos e influencia. Detenerla ahora sería casi imposible. Sin embargo, tenían que intentarlo. Por el bien de su familia, por el futuro que aún podían tener. Voy a llamar a Ana, dijo Freya. Quizá acepte reunirse con nosotros. Thorsten y Evelyn asintieron. Sus rostros expresaban una mezcla de miedo y esperanza. Sabían que la conversación que se avecinaba podría cambiar sus vidas para siempre, pero no tenían elección. Tenían que intentar salvar a su familia antes de que fuera demasiado tarde. Freya golpeó nerviosamente la mesa con los dedos, esperando a que Ana respondiera a su llamada. Después de unos pitidos, oyó la fría voz de su hermana. ¿Sí, Freya? Ana, tenemos que hablar. Como toda una familia, por favor, es muy importante. Freya trató de mantener la voz tranquila y segura. Una pausa colgó al otro lado de la línea. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Lo sabemos, Ana. Sabemos que eres la que está detrás de todo lo que está pasando con la empresa de papá y la fundación de mamá. De nuevo la pausa, más larga esta vez. Entonces Ana contestó, y en su voz se podía oír una mezcla de sorpresa y... ¿respeto? Te subestimé, hermanita. ¿Cómo lo has adivinado? Freya respiró hondo. Eso no es importante. Lo que importa es que queremos hablar las cosas. Por favor, Ana, danos una oportunidad. Tras un largo silencio, Ana finalmente respondió. De acuerdo. Volaré a Boston mañana por la noche, pero no esperes que cambie de opinión. A la noche siguiente, toda la familia Larson se reunió en el salón de su casa. El ambiente era tenso, el aire parecía resonar con emociones no expresadas. Ana se sentó frente a sus padres y Freya, con el rostro convertido en una máscara impenetrable. Así que, comenzó, querías hablar, hablar. Thorsten se aclaró la garganta. Ana, nosotros queremos entender, ¿por qué haces esto? Somos familia. Ana sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. ¿Familia? ¿Solo os acordáis de eso ahora que he empezado a destruir todo lo que apreciáis? Cariño, intervino Evelyn, sabemos que hemos cometido errores, pero ¿realmente merece la pena destruirlo todo? ¿Errores? Ana negó con la cabeza. ¿Llamas errores a años de abandono, de ignorar mis logros, de compararme constantemente con Freya? No, fue una elección consciente, una elección que hiciste cada día durante años. Freya sintió que un nudo le subía a la garganta. Ana, yo no lo sabía. Nunca quise que te sintieras así. Ana se volvió hacia su hermana. Su mirada se suavizó por un momento. Lo sé, Freya. No es culpa tuya. Es de todos ellos, señaló a sus padres con la cabeza. Pero, ¿por qué ahora, Ana? Preguntó Thorsten. ¿Por qué has decidido actuar ahora? Ana se levantó y se acercó a la ventana, mirando el cielo cada vez más oscuro. ¿De verdad quieres saberlo? De acuerdo, te lo diré, pero os advierto que no os gustará. Se volvió hacia su familia con los ojos ardiendo de determinación. Todo empezó cuando tenía 12 años. ¿Recordáis el día que gané la Olimpiada Nacional de Matemáticas? Thorsten y Evelyn intercambiaron miradas confusas. Claro que nos acordamos, dijo Evelyn. Estábamos tan orgullosos. No, la interrumpió Ana. No estabais orgullosos. Estabais ocupados. Ocupada preparando el 9º cumpleaños de Freya. Cuando llegué a casa con la medalla y el certificado, apenas los miraste. Oh, eso es maravilloso, querida. Ahora ayúdanos con la decoración de la fiesta de Freya. Freya sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Recordaba vagamente ese día,
pero nunca había pensado en cómo podría haber afectado a Ana. Pero eso fue solo el principio, continuó Ana. Cada logro que he conseguido, cada éxito que he tenido, siempre se ha visto eclipsado por los talentos de Freya. Cuando conseguí una beca completa para Harvard, te emocionó más que el cuadro de Freya fuera elegido para la exposición del colegio. Thorsten intentó objetar. Ana, siempre hemos estado orgullosos de ti. ¿De verdad? Ana se volvió bruscamente hacia él. Entonces, ¿por qué ni una sola vez vinisteis a mis presentaciones en congresos científicos? ¿Por qué os saltasteis la defensa de mi título y, sin embargo, cruzasteis el país volando para asistir a la inauguración de la exposición de Freya? Evelyn se echó a llorar. No lo entendíamos. Pensábamos que eras fuerte, que no necesitabas nuestro apoyo. Necesitaba vuestro amor, gritó Ana, y por primera vez en toda la noche, su máscara de compostura se resquebrajó. Necesitaba saber que estabais orgullosos de mí, que me valorabais tanto como a Freya. Un pesado silencio se hizo en la habitación. Freya podía sentir las lágrimas cayendo por sus mejillas. Nunca había visto a su hermana tan vulnerable, tan herida. ¿Pero sabes cuál fue la gota que colmó el vaso? Continuó Ana, con la voz fría de nuevo. Esa tarjeta de crédito. No solo cogiste mi dinero sin autorización, la usaste para regalarle a Freya un viaje de lujo a París. Y cuando me enteré, ni siquiera te disculpaste. Te reíste, diciendo que así aprendería a ser menos avaricioso. Thorsten se puso pálido. Ana, no queríamos... No, sí queríamos, le cortó Ana. Queríais demostrar que mi dinero, mi éxito, todo lo que he conseguido por mí mismo, sin vuestra ayuda, en realidad os pertenece, que tienes derecho a disponer de ello como te parezca. Se acercó de nuevo a la ventana. Su silueta se perfilaba claramente contra el sol poniente. ¿Y sabes qué? En ese momento me di cuenta de que ya había tenido bastante. Decidí demostrarte lo que realmente valía tu hija sin amor. Para demostrarte que no solo podía ganar dinero, sino destruir imperios. Freya sintió que su corazón se apretaba de dolor y culpa. Ana, no sabía que sentías todo esto. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ana sonrió con tristeza. ¿Te habrías enterado, Freya? ¿Tú, que siempre fuiste el centro de atención, la favorita de tus padres? ¿Entenderías lo que es ser siempre la segunda mejor? ¿Sentir siempre que tus esfuerzos no son suficientes? Evelyn se levantó, tratando de acercarse a su hija mayor. Ana, cariño, lo sentimos mucho. No nos dimos cuenta, pero podemos arreglarlo. Danos una oportunidad. Ana retrocedió, sin permitir que su madre se acercara más. ¿Arreglarlo? ¿Crees que puedes arreglar años de abandono con una conversación? No, mamá. Es demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Preguntó Thorsten con voz temblorosa. Quiero decir que el proceso ya se ha puesto en marcha, respondió Ana. Mañana por la mañana la policía iniciará una investigación formal sobre las actividades de Construcciones Larsson, y pasado mañana aparecerán en la prensa documentos que probarán el fraude financiero en la organización benéfica de mamá. Pero eso es mentira, exclamó Thorsten. Tal vez, se encogió de hombros Ana, pero las pruebas parecen muy convincentes. Y créeme, tengo suficientes contactos para que esas pruebas se tengan en cuenta. Freya sintió que el pánico la invadía. Ana, por favor, para. Vas a destruir a toda nuestra familia. ¿Familia? Ana sonrió con amargura. ¿Qué familia, Freya? ¿Aquella en la que un hijo es amado y valorado y el otro ignorado? No, no estoy destruyendo una familia. Solo te estoy mostrando su verdad. Thorsten se levantó con el rostro pálido pero decidido. Ana, comprendo tu dolor. Hemos cometido muchos errores y estamos dispuestos a responder por ellos. Pero, por favor, no lo hagas. No por nuestro bien, sino por el tuyo. Esta venganza no te traerá la felicidad.
Ana miró a su padre durante un largo instante, y por un momento la duda brilló en sus ojos. Pero luego sacudió la cabeza. Quizá tengas razón, papá. Quizá no me traiga la felicidad. Pero, ¿sabes qué? Quiero que sientas al menos parte del dolor que yo he sentido todos estos años. Se dirigió hacia la puerta. Freya saltó, tratando de detener a su hermana. Ana, por favor, podemos arreglarlo, danos una oportunidad. Ana se detuvo en la puerta y se volvió hacia la familia. ¿Sabéis qué es lo más irónico? Todo lo que siempre quise fue vuestro amor y vuestra aceptación, pero ahora quiero que os deis cuenta de lo equivocados que estabais al subestimarme. Con esas palabras se marchó, dejando a su familia en estado de shock y desesperación. Evelyn rompió a llorar. Thorsten la abrazó, tratando de consolarla. Freya estaba de pie junto a la ventana, viendo a Ana subir a un taxi. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Thorsten suspiró pesadamente. No lo sé, cariño, pero tenemos que pensar en algo. No podemos dejar que Ana lo destruya todo, incluso a sí misma. Freya asintió, sintiendo que la determinación despertaba en ella. Sabía que iba a ser una batalla cuesta arriba, pero no iba a rendirse. Tenían que encontrar la manera de llegar a Ana, de demostrarle que la querían de verdad a pesar de todos sus errores. Pero en el fondo Freya sabía que no iba a ser fácil. Años de dolor y decepción no desaparecerían de la noche a la mañana. Y Ana ya había puesto en marcha mecanismos que serían difíciles de detener. Mientras tanto, Ana se sentaba en un taxi, rumbo al aeropuerto. Sentía un extraño vacío en su interior. Una parte de ella quería volver, aceptar las disculpas de su familia, intentar arreglar las cosas. Pero la otra parte, la que llevaba años acumulando resentimiento y frustración, no se lo permitía. Es demasiado tarde, susurró, mirando la noche de Boston por la ventanilla del taxi. Demasiado tarde para perdonar. Sacó su teléfono y marcó un número. Señor Hawkins, soy Ana Larson. Proceda a la fase final de la operación. Sí, estoy segura. Es hora de poner fin a esto. Colgando el teléfono, Ana se recostó en su asiento y cerró los ojos. Sabía que los próximos días serían difíciles, pero estaba preparada para demostrar a su familia de lo que era capaz. Y aunque no le traería la felicidad, al menos le daría satisfacción. Satisfacción por haberles hecho ver por fin su verdadero yo, por haberles hecho comprender el error que habían cometido al subestimarla todos estos años. Tú empezaste, susurró Ana, abriendo los ojos y mirando las luces de la ciudad nocturna. Ahora toca pagar las facturas. La mañana en casa de los Larson comenzó con un silencio ensordecedor. Thorsten estaba sentado a la mesa de la cocina, con la mirada perdida en el vacío, mientras Evelyn preparaba mecánicamente un desayuno que nadie iba a tomar. Freya bajó las escaleras, con los ojos enrojecidos por una noche en vela. «Buenos días», murmuró, pero su respuesta solo fue un pesado silencio. De repente, el silencio se rompió con el timbre del teléfono de Thorsten. Él se estremeció, como si despertara de un trance, y contestó: «Sí, soy Thorsten Larson». «¿Qué? ¿Cuándo? Ya lo tengo. Gracias». Colgó lentamente el teléfono, con el rostro gris ceniza. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Freya, sintiendo que su corazón empezaba a palpitar de miedo. La policía vinieron a la oficina de Construcciones Larson. Empezaron a confiscar documentos. Ana lo hizo de verdad. Evelyn dejó caer la taza que sostenía. El tintineo de la vajilla rota resonó en la cocina como si simbolizara la destrucción de sus vidas. «¿Qué hacemos?», susurró Evelyn con voz temblorosa. Thorsten negó con la cabeza. «No lo sé. Debería ir a la oficina. Intentar hacer algo». Se levantó, pero sus piernas se hundieron y Freya apenas tuvo tiempo de apoyar a su padre. «Papá, no puedes conducir en estas condiciones», dijo ella. «Déjame ir contigo». Thorsten quiso objetar,
pero no le quedaban fuerzas para discutir. Se limitó a asentir. Cuando llegaron a la oficina de construcciones Larson, ya era un caos. Los policías sacaban cajas de documentos, los empleados se agrupaban, cuchicheaban y lanzaban miradas asustadas a Thorsten. Uno de los detectives se acercó a ellos. «Señor Larson, nos gustaría hacerle unas preguntas». Freya sintió que su padre se tensaba a su lado. «Mi padre no dirá nada sin la presencia de un abogado», dijo con firmeza. El detective asintió. «Lo comprendo, pero debo advertirle que la situación parece muy grave. Tenemos pruebas de fraude financiero, evasión de impuestos». «Eso es mentira», exclamó Thorsten. «Siempre he llevado mis asuntos con honestidad». «Papá, por favor», Freya le apretó la mano. «Hablemos primero con el abogado». Pasaron unas horas en el despacho intentando resolver la situación. El abogado de Thorsten parecía cada vez más preocupado. «Thorsten», dijo finalmente, «no sé quién está detrás de esto, pero han hecho un trabajo muy minucioso. Esta prueba parece muy convincente». Freya sintió que se le apretaba el corazón. Sabía quién estaba detrás de esto y se dio cuenta de lo seria que era Ana con su venganza. Cuando llegaron a casa, les esperaban más malas noticias. Evelyn estaba sentada en el sofá con la cara húmeda por las lágrimas. «Evelyn, ¿qué ha pasado?» Thorsten corrió hacia su mujer. «La fundación», susurró ella. «Todas las organizaciones benéficas con las que trabajábamos han roto lazos con nosotros. Ha habido artículos en la prensa sobre irregularidades financieras. Thorsten, nuestra reputación está completamente arruinada». Freya sintió que una ola de desesperación la invadía. Sacó su teléfono y, sin dudarlo, marcó el número de Ana. «Freya», respondió la fría voz de su hermana tras unos pitidos. «Ana, por favor, detén esto», suplicó Freya. «Estás destruyendo nuestra familia». «¿Familia?» Ana sonrió con amargura. «¿Qué familia, Freya? ¿En la que nunca me apreciaron?» «Ana, podemos arreglar esto. Danos una oportunidad». «Es demasiado tarde», respondió Ana. «Te he dado muchas oportunidades a lo largo de los años. Ahora toca pagar las facturas». «Pero si son nuestros padres», exclamó Freya. «¿No sientes nada?» Por un segundo, la vacilación relampagueó en la voz de Ana. «Sí siento cosas, Freya, pero no son sentimientos que puedan detenerme». Con esas palabras colgó el teléfono. Freya se hundió en el suelo, sintiéndose completamente impotente. Los días siguientes pasaron como un borrón. Thorsten apenas salía de su despacho, intentando salvar lo que aún podía salvarse. Evelyn se pasaba horas al teléfono, suplicando a sus antiguos socios benéficos que le dieran una oportunidad para explicarse. Freya sintió que tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada viendo cómo su familia se desmoronaba. Una mañana tomó una decisión. «Mamá, papá», dijo durante el desayuno, «me voy a Nueva York. Tengo que hablar con Ana en persona». Thorsten la miró cansado. «Freya, cariño, es inútil. Ana no nos escuchará». «Pero tengo que intentarlo», exclamó Freya. «No puedo quedarme sentada y ver cómo todo se desmorona». Evelyn sonrió débilmente. «Siempre has sido nuestra pacificadora, Freya, pero me temo que esta vez la tarea te supera». Pero Freya estaba decidida. Unas horas más tarde, ya estaba en el avión, rumbo a Nueva York. No sabía lo que le diría a Ana, pero estaba segura de que tenía que intentar comunicarse con su hermana. Cuando Freya llegó al despacho de Ana, la recibió una recepcionista fría e inaccesible. «La señorita Larson no tiene tiempo para reuniones imprevistas», le dijo. «Soy su hermana», insistió Freya. «Por favor, dígale que estoy aquí». Tras unos minutos de espera, la recepcionista regresó. «La señorita Larson la verá ahora, pero solo tiene 10 minutos». Freya entró en el despacho de Ana. Su hermana estaba sentada detrás de un enorme escritorio. La vista desde la ventana detrás de ella dominaba el panorama de Manhattan.
Freya, dijo Ana sin levantar la vista de los papeles que tenía sobre el escritorio. ¿A qué debo esta sorpresa? Ana, por favor, empezó Freya, sintiendo que le temblaba la voz. Tienes que parar esto. Estás destruyendo nuestra familia. Ana finalmente levantó la vista, y Freya se sorprendió por la frialdad de sus ojos. No estoy destruyendo la familia, Freya, solo te estoy mostrando la verdad sobre ella. Pero esos son nuestros padres, exclamó Freya. ¿No ves cómo están sufriendo? ¿Has visto cómo he sufrido yo todos estos años?, preguntó Ana, con la voz afilada como una navaja. Cuando mis logros fueron ignorados, cuando mi duro trabajo pasó desapercibido. Freya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ana, sé que hemos cometido muchos errores, pero podemos hacerlo bien. Danos una oportunidad. ¿Una oportunidad? Ana sonrió amargamente. ¿Y cuántas oportunidades me has dado? ¿Cuántas veces habéis intentado comprenderme, apoyarme? Pero te queremos, Ana, exclamó Freya. Eres nuestra familia. ¿Amor? Ana se levantó, con los ojos encendidos de ira. ¿Así es como se ve el amor en tu mente? ¿Desatendiendo, ignorando, favoreciendo constantemente a un hijo por encima de otro? Freya sintió que su corazón se rompía de dolor y culpa. Ana, yo no lo sabía. Nunca quise que te sintieras así. Claro que no lo sabías, respondió Ana con la voz un poco más suave. Siempre has sido el centro de atención, Freya. Nunca te habías planteado lo que era estar en la sombra. Pero podemos cambiar todo eso, insistió Freya. Danos la oportunidad de demostrarte cuánto te queremos. Ana negó con la cabeza. Es demasiado tarde, Freya. Ha pasado demasiada agua. No puedo olvidar todos esos años de dolor y decepción. ¿Pero qué ganas con esta venganza?, preguntó Freya. ¿Crees que te hará feliz? Por un momento, la duda brilló en los ojos de Ana. Puede que no, pero al menos te hará darte cuenta de lo que he pasado. Te hará sentir al menos parte del dolor que yo sentí. Freya dio un paso adelante, tendiendo la mano a su hermana. Ana, por favor, podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia de verdad. Pero Ana retrocedió. No, Freya, es demasiado tarde para eso. El proceso ha comenzado y no voy a detenerlo. Pero no solo destruirás a tus padres, te destruirás a ti misma, exclamó Freya. Tal vez, respondió Ana, y por un segundo Freya vio un destello de dolor en sus ojos. Pero es mi elección, y estoy dispuesta a vivir con sus consecuencias. Freya se dio cuenta de que había perdido. Vio una determinación en los ojos de su hermana que nada podría contrarrestar. Con el corazón encogido, se dirigió a la puerta. Ana, dijo, volviéndose por última vez, pase lo que pase, que sepas que te quiero, y que siempre seré tu hermana. El rostro de Ana se ablandó por un momento, pero luego volvió a ponerse su máscara de fría indiferencia. Adiós, Freya. Mientras Freya salía de la oficina, sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Se dio cuenta de que su familia estaba verdaderamente rota y no sabía si algún día podría arreglarse. De vuelta en Boston, Freya descubrió que la situación no había hecho más que empeorar. Thorsten recibió la notificación oficial de que se había iniciado una investigación sobre sus prácticas empresariales, y Evelyn se enteró de que había sido expulsada de todas las juntas benéficas en las que había trabajado durante años. No pude convencerla, dijo Freya a sus padres entre lágrimas. Ella no nos escucha. Thorsten se hundió pesadamente en su silla. ¿Qué hemos hecho?, susurró. ¿Cómo hemos podido cometer semejante error con Ana? Evelyn sollozaba, incapaz de pronunciar palabra. Freya rodeó a su madre con los brazos, sintiendo que su propio corazón se rompía de dolor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Thorsten negó con la cabeza. No lo sé, cariño, no lo sé. El frío viento otoñal arrastraba las hojas caídas por las calles desiertas de Boston. Un cartel de «Se vende»
se alzaba frente a la otrora majestuosa mansión de la familia Larson. Las ventanas estaban oscuras y el jardín, antaño muy cuidado, cubierto de maleza. Dentro de la casa, en el salón que antaño había sido el centro de la vida familiar, estaban sentados Thorsten y Evelyn Larson. Sus rostros estaban demacrados y sus ojos vacíos. Una pila de periódicos yacía sobre la mesa de café, con sus titulares gritones contando la historia de la caída de una familia antaño respetada. El imperio Larson se ha derrumbado. Thorsten Larson declarado culpable de fraude financiero. La fundación benéfica de Evelyn Larson cierra tras un escándalo de malversación. De la fama a la infamia, la historia de la caída de la familia Larson. Thorsten suspiró pesadamente al ver estos titulares. ¿Quién iba a pensar que acabaría así?, murmuró. Evelyn sacudió la cabeza, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Lo hemos perdido todo, Thorsten. Nuestra reputación, nuestro negocio, nuestros amigos, pero lo peor de todo es que hemos perdido a nuestra hija. En ese momento Freya entró en la habitación. Parecía agotada, pero aún había un atisbo de esperanza en sus ojos. «Mamá, papá», dijo en voz baja, «ha llamado el abogado. Dice que hay una posibilidad de recurrir la sentencia». Thorsten sonrió amargamente. «¿Por qué, Freya? Aunque ganemos el recurso, ¿qué cambiará? Nuestra reputación está destruida. Nadie volverá a hacer negocios con nosotros». Freya se sentó junto a su padre y le cogió la mano. «Pero tenemos que luchar. No podemos rendirnos sin más». «Cariño», dijo Evelyn suavemente, «a veces hay que saber cuándo parar. Hemos perdido esta batalla». Freya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Pero cómo pudo Ana hacernos esto? Somos familia». Thorsten negó con la cabeza. «Es culpa nuestra, Freya. Durante años ignoramos sus sentimientos, sus logros. Pensamos que nuestro amor por ti compensaría nuestra frialdad hacia Ana. Estábamos equivocados». En ese momento sonó el teléfono de Freya. Miró la pantalla y se puso pálida. «Es Ana», susurró. Se hizo un silencio tenso en la habitación. Freya dudó un segundo y contestó, poniendo el altavoz. «¿Ana?», le tembló la voz. «Hola, Freya». La voz de Ana sonaba fría y distante. «Te llamo para informarte de que el proceso ha concluido. Se han vendido todos los activos de Construcciones Larson y se han cerrado las cuentas. La fundación benéfica de mamá está oficialmente liquidada». Evelyn sollozó en silencio y Thorsten le pasó el brazo por los hombros. «Ana», empezó Freya, «¿por qué nos cuentas esto?». Una pausa se hizo al otro lado de la línea. «Quiero que sepáis que esto es el fin. Ya no tiene sentido luchar o esperar un milagro. Se acabó». «¿Y ahora eres feliz?». Había amargura en la voz de Freya. «¿Conseguiste lo que querías?». De nuevo la pausa, más larga esta vez. Cuando Ana volvió a hablar, había una nota de cansancio en su voz. «¿Soy feliz?». «No, Freya, pero tengo una sensación de satisfacción. He demostrado de lo que soy capaz. Te he hecho ver mi verdadero yo». «A costa de destruir nuestra familia», exclamó Freya. «¿Familia?». Ana sonrió con amargura. «¿Qué familia, Freya? ¿En la que nunca me apreciaron? ¿En la que mis logros siempre se han visto eclipsados por tu talento?». «Ana», Thorsten habló de repente, con voz temblorosa, «sabemos que hemos cometido muchos errores. Hemos sido ciegos y tontos. Pero, ¿no hay posibilidad de arreglar las cosas?». «¿Arreglarlo?». Había ira en la voz de Ana. «¿Crees que es posible deshacer años de abandono? Puedo olvidar todos esos momentos en los que me sentí no deseada, superflua en mi propia familia». «Pero si te queremos, Ana», exclamó Evelyn entre lágrimas. «¿Os queremos?». Ana se rió, pero no había alegría en su risa. «Extraño amor el tuyo, mamá. Un amor que hace que un niño se sienta inferior, indigno de atención y cuidado». Se hizo un gran silencio en la habitación.
Cada uno de los Larson se dio cuenta de la amarga verdad de las palabras de Ana. ¿Y ahora qué, Ana?, preguntó Freya en voz baja. ¿A dónde vamos ahora? A ninguna parte, respondió Ana. Este es el final del viaje. Has aprendido una lección que espero que nunca olvides. Y yo seguiré adelante, sin ti. Con esas palabras colgó el teléfono. Freya colgó el teléfono, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué hemos hecho?, susurró Evelyn. ¿Cómo hemos podido estar tan ciegos? Thorsten negó con la cabeza. Creíamos que lo estábamos haciendo todo bien. Estábamos tan centrados en el éxito, en construir un legado, nos olvidamos de lo más importante, el amor y la comprensión. Freya abrazó a sus padres. ¿Qué hacemos ahora? Seguir adelante, dijo Thorsten en voz baja. Seguir con nuestras vidas de alguna manera. Aquella tarde, la familia Larson estaba sentada en el salón semioscuro, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Sabían que mañana tendrían que abandonar la casa y empezar una nueva vida de cero. Pero el peso de la culpa y el arrepentimiento nunca parecía abandonarlos. Mientras tanto, en Nueva York, Ana estaba sentada en su lujoso ático, contemplando la ciudad nocturna. En el escritorio frente a ella había documentos que confirmaban la completa destrucción del imperio Larson. Debería haber sentido triunfo, pero en su lugar solo sintió vacío. Cogió la fotografía que siempre guardaba en el cajón de su escritorio. Una vieja foto familiar tomada muchos años atrás. Todos parecían felices en ella. Thorsten, Evelyn, la pequeña Freya y la propia Ana, que aún no sabía el dolor que le esperaba. «Lo he conseguido», susurró Ana mirando la fotografía. «He demostrado de lo que soy capaz. Entonces, ¿por qué no me siento ganadora?» Se sirvió un vaso de vino y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida de la metrópoli. Millones de personas se apresuraban a ocuparse de sus asuntos. Pero Ana se sentía más sola que nunca. «He ganado la batalla», se dijo, «pero ¿a qué precio?» Aquella noche, ninguno de los dos durmió a pierna suelta. Cada uno de ellos reflexionó sobre el camino que les había llevado hasta allí, las decisiones que habían tomado, las palabras que habían dicho o dejado de decir. Thorsten pensó en los momentos en que podría haber mostrado más consideración por los logros de Ana, pero estaba demasiado ocupado trabajando o admirando el talento de Freya. Evelyn pensó en todos los momentos en los que podría haber abrazado a Ana, decirle lo orgullosa que estaba de ella, pero en lugar de eso se centró en organizar otro acto para su fundación. Freya revivió todos los momentos en los que dio por sentado el amor y la atención de sus padres, sin darse cuenta de cuánto perjudicaba a su hermana. Y Ana estaba sentada en su ático vacío, dándose cuenta de que la venganza no le había proporcionado la satisfacción que esperaba. Había logrado su objetivo, pero el precio había sido demasiado alto. Por la mañana, Thorsten, Evelyn y Freya empaquetaron sus últimas pertenencias y abandonaron la casa que había sido su fortaleza durante tantos años. No sabían lo que les esperaba, pero se dieron cuenta de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Ana se despertó en su lujoso piso, rodeada de todos los símbolos del éxito, pero sintiéndose más sola que nunca. Había llegado a la cima, pero la encontró fría y vacía. Y así termina la historia de la familia Larson, una historia de amor, traición, venganza y amargas lecciones. Cada uno de ellos se queda solo con las consecuencias de sus acciones y decisiones, dándose cuenta de que algunas heridas son demasiado profundas para curarse del todo. Pero quizá, en algún momento del futuro, cuando haya pasado el tiempo suficiente, cuando el dolor se haya calmado un poco, puedan encontrar un camino hacia el perdón. Quizá puedan construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Porque a pesar de todo lo que había pasado, seguían siendo una familia. Aunque rota, aunque herida, pero seguían siendo una familia. Y tal vez esa fuera la ironía más amarga de su historia. En su búsqueda del éxito,
El reconocimiento y la venganza habían olvidado lo más importante, el amor y el perdón que hacen que una familia sea una familia. Ahora tenían que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, a encontrar la manera de seguir adelante, aunque eso significara tomar caminos diferentes. Y quién sabe, quizá algún día esos caminos vuelvan a converger y puedan empezar de nuevo. Pero esa será otra historia.